Muy buenas noches, amigos y amigas de redes sociales. Reciban un afectuoso saludo de su servidor Alberto Villegas. Bienvenidos a una nueva emisión más de Café Mediador. Ya hace varios días pues no habíamos podido llevar a cabo esta emisión por algunas circunstancias que se nos ha complicado las agendas, pero no podemos dejar de pasar esta ocasión de retomar las noches de Café Mediador. Me dio mucho gusto el día de hoy de esos estados que vienen en teléfono, una alumna mía de la facultad saca un café mediador de cierta cafetería reconocida de la ciudad con nada de café mediador. Bueno, sabemos que Café Mediador nace como una idea de empezar a hablar de cuestiones jurídicas, de cuestiones de mediación y cuestiones del día a diario. Y dentro de los primeros programas se llevó en una café aquí de la ciudad, ahí en Boulevard Venustiano Carranza y Periférico Luis Echeverría. A veces es común que en las mañanas yo pase por ahí al momento que voy a dejar a mis hijas al colegio, paso y llego y compro un café. De ahí nace Café Mediador principalmente de la idea cuando estaba aquella serie, o está esa serie todavía en Netflix, que estamos esperando la 10ª temporada, en tanto no han platicado de La Ley de los Audaces de Suits. Y sale un abogado que dice que es el mejor conciliador, junto con Mike, Harvey Spencer y Mike. Y decía siempre Harvey que él era el mejor negociador y compraba los cafés ahí supuestamente en las calles de Nueva York. Esa serie originalmente se empieza a hacer en la ciudad de Toronto, pero se supone que la sede es Nueva York. Una novela, una serie que nos representa parte de la abogacía. Hay dos series para mí muy importantes que me han gustado. La primera es esa, La Ley de los Audaces. La otra, que igualmente en su tiempo fue buena, The Good Wife, La Esposa Perfecta. Y la otra actualmente que se está llevando, la del Abogado de Lincoln. Pero estamos esperando la 3ª temporada. Pero vemos que actualmente ya, yo creo que tanto las series, vamos a comentar de Good Wife como de La Ley de los Audaces, traen muchos temas de negociación, en donde, pues bueno, estamos acostumbrados más aún en la cuestión que muchas veces cuando estudiamos la carrera de Derecho nos llamó la atención en parte, bueno, tener un padre abogado, como igualmente la cuestión de la abogacía en los litigios, los tribunales orales. Cuando uno empieza la escuela, iba a las primeras veces a los tribunales de COS, veía las salas, pero eran salas que a veces se desahogaba ciertas audiencias, donde empezamos a ver al actor demandado, pero pues prácticamente el derecho era más derecho en escrito, y la secretaria transcribiendo digamos, las audiencias. A partir del año 2008, en una fórmula acertada, la administración, lo que dicen los innombrables, o sea, de Felipe Calderón, mete la reforma penal, y eso ha traído que se empiece a hablar ya de la oralidad en la materia civil. Pero no debemos de olvidar que siempre en materia de oralidad, en materia civil, hay una parte postulatoria que es la parte de derecho escrito. Pero bueno, igualmente lo estamos viendo ya en la materia laboral, los tribunales orales laborales, ya tribunales orales mercantiles. La oralidad ya se está desarrollando, pero a la par lleva igualmente la cuestión de los métodos alternos de solución de controversias. Los métodos, como yo he dicho muchas veces, los métodos de solución de controversias empiezan en México ya en formalidad con el Tratado de Libre Comercio, en el apartado de soluciones comerciales, hablando de la primera fase, que era la negociación, conciliación, y después ya viene la cuestión del arbitraje.
Cuando entra a México, se empieza a hacer más propaganda al arbitraje, pero en una forma, tanto la Unison de la Universidad de Sonora, en donde el doctor Jorge Pesqueira, el maestro doctor Pesqueira, empieza a promover la mediación en sede judicial o dentro de la Universidad de Sonora, como igualmente cuando entran estos becarios del Departamento de Estado de la Unión Americana, una American Bar Association, que puede que no pronuncie bien y al rato en redes sociales estén haciendo un meme, pero lo importante aquí es que por ahí se empieza a dar la vertiente. Aquí en Coahuila, como siempre he comentado, y los mecanismos los empieza a promover por medio de la licenciada Olivia Salazar Vara, que presenta el proyecto en aquel secretario de gobierno, el licenciado Raúl Cifuentes Guerrero, que con su visión igualmente comparte esta inquietud de la licenciada Olivia Salazar Vara, al licenciado Enrique Martínez y Martínez, gobernador de aquella época, y empiezan a promover los mecanismos de solución de controversias. Al dado caso, pues la maestra Olivia empieza a traer gente que empieza a preparar los primeros mediadores. Dentro de esos que podemos recordar a Sofía Guzmán y a Héctor Cano Lafuente, maestros que a mí me enseñaron este oficio, los cuales fueron muy importantes junto con la maestra Vara en la preparación. Y de ahí pues empieza a detonar todo esto. Los mecanismos han avanzado, yo creo que a partir de un año para acá se ha ya profesionalizado, se le ha dado la importancia con la nueva Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias, la cual ya empieza a darle una forma más de unificación, más de profesionalización, de definir perfiles, de definir la cuestión de los convenios. Y ante esta igualmente implementación de un nuevo sistema judicial, pues empieza a ser más acertado, empieza a haber una asertividad y una certeza en cuanto a los mecanismos. Y es una buena alternativa para poder tener una salida o antes de iniciar el procedimiento para la solución de conflictos. Muchos cursos se están dando a abogados colaborativos y hablan sobre poder definir, poder prepararlos y hacerlo más profesional. Pues bueno, eso puede hacer lo mismo, pero no debemos de olvidar que toda esta serie de cursos deben de ir más implementados sin egolatría y más con humildad para poder implementar lo que llaman muchos la cultura de la paz. Es cierto que pues bueno, se hace un esfuerzo, hay gente estudiosa, hay gente que está preparándose no solamente en la mediación, en las 3 escuelas clásicas que nos enseñó la maestra Salazar Vara, sino vamos más allá de otras escuelas como una justicia restaurativa, que yo lo puedo considerar, a que me perdonen los tratadistas, los maestros actuales, hablar de justicia restaurativa, filosofía restaurativa, y luego que viene un nuevo concepto, justicia terapéutica, algo que todavía tenemos que buscar dónde lo vamos a implementar. Y esto viene a colación porque tenemos que cuidar mucho el perfil de los que van a ser ciudadanos ejemplares de la mediación, en donde tengan un perfil flexible, en donde tengan un perfil asertivo, un perfil empático, un perfil imparcial, un perfil neutral, en donde pues la egolatría no nos gane decir que somos lo mejor y que estamos implementando los MACs. Punto. ¿Por qué? Porque no se trata de eso, se trata de honestamente de empezar a sembrar una semilla de la paz. Actualmente nuestro país está convulsionado en una crisis de inseguridad que pues en una forma viéndolo más objetivo, si podemos verlo desde el punto de vista del gobierno federal, ya son 7 años de una narrativa
destructiva, de una narrativa que no invita al diálogo, de una narrativa polarizada, de una narrativa de descrédito, de una narrativa donde se ve solamente el ganar, perder, y llegan a olvidarse de un sentido de comunidad. Y al olvidarse de ese sentido de comunidad, están olvidando en sí la unión. Usan un concepto mucho de pueblo, punto. Usando una retroalimentación del pasado con un resentimiento en donde la persona no pueda avanzar. Por el otro lado, empezamos a ver que aquellos partidos que estuvieron en el poder y no supieron aprovechar su oportunidad, se quieren reinventar en una nueva, digamos, contrapeso político, en una nueva oposición, la cual pues no han llegado a formarse todavía, y empiezan a decirse los derechas y los conservadores, y cuestiones de eso. O sea, se ha perdido en sí la esencia de la capacidad de diálogo, y es común ver a algún líder del Senado haciendo desplantes. Y eso ha implicado que este país esté completamente dividido, que este país no tenga una política, digámoslo así, desde un punto de vista de política, del tipo empresarial, tipo emprendedor, una política en donde se busque acciones de bien común, de unión. Punto. Si bien es cierto, existe un Plan Nacional de Desarrollo en donde no es un pueblo, estamos hablando de una comunidad. Hablar de un pueblo bueno y mal, un pueblo bueno y sabio, pues, ¿qué quiere decir? Que el otro sector no es pensante, como dirían. ¿Por qué no buscamos crear un sentido de comunidad? De suerte que dentro de esa lucidez que tuvo el partido actualmente oficialista, promovió esta Ley General de Mecanismos. Yo creo que ahí se les pasó la roller short, pero es donde estamos ahorita inmersos en poder implementar una nueva cultura de diálogo. Una cultura en donde pueda verse las necesidades sociales de ambos bandos. Tenemos un reclamo de una necesidad insatisfecha de que viene siendo la inseguridad, la cuestión económica, la cuestión social. Una necesidad donde se ha ido perdiendo el intelecto, punto. Una necesidad donde pues se trata de transitar queriendo una izquierda, una sociedad socialista en donde podamos encontrar aquel fenómeno de hace muchos años en la Unión Soviética o los países que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o el Pacto de Varsovia, una burocracia privilegiada. O sea, ¿de qué se trata esto? Yo estoy de acuerdo en que, bueno, encontremos contrapesos, que el Estado tenga esa versión, pero el Estado tiene que ser un generador de riqueza, tiene que ser un generador de equilibrios, tiene que ser un generador de políticas sociales. Aquí no, aquí se está favoreciendo ciertos sectores y por desgracia estamos empezando a vivir una situación a nivel nacional muy delicada en ciertos sectores de otros estados de la República, como ejemplo Michoacán, la muerte de un edil de una ciudad importante en Uruapan, Carlos Manzano, punto, el cual le enarboló una bandera de la seguridad pública y según lo que se maneja en las redes no se le hizo caso. ¿Hasta dónde estamos llegando en esas olas de inseguridad? La gente se inconforma, va a tomar las calles, pero bueno, quieren de alguna o de otra forma acabar con el diálogo, con la expresión, como el ejemplo del 68, que la juventud en este sentido no buscaba más el déjenos hablar. ¿De qué se trata?
Y yo creo que es el momento oportuno de empezar, que el Estado, mi opinión personal, lo más neutral, antes de empezar a ser un crítico severo, porque en dado caso puedo tener esos resbalones de faltar al respeto a la imagen presidencial, punto. Pues eso no se trata de decir, bueno, se tienen que trabajar esos puntos. ¿Para qué? Para empezar a ver qué es lo que vamos a hacer, ver los puntos vulnerables en donde se encuentra el país, ver los puntos vulnerables que se tengan que trabajar, ver los puntos vulnerables en donde se puedan ensanchar esas pláticas de diálogo. Hace un momento terminé clase en licenciatura de introducción al derecho colaborativo y comentaba con mis alumnos, estábamos viendo ahí la cuestión del resumen de intereses, necesidades, la planeación estratégica, y que bueno, dentro de este resumen vamos a recabar lo que cada uno le adolece, lo que cada uno le carece, lo que cada uno le preocupa. ¿Para qué? Para poder crear sus intereses y necesidades y poder empezar a generar opciones. Punto. ¿Qué es lo que se debe hacer? No solamente posicionarse, ya ganaste, sí, pero tienes que lograr integración. Si seguimos, punto, una forma de una línea de pensamiento de Enrique de la Madrid Cordero, que hace tiempo, cuando anduvo de precandidato en las elecciones pasadas, él hablaba, sí, tuvo la humildad de decir, el partido político en el poder en aquella época, como los anteriores, sí tuvieron sus faltas. Reconocemos esas faltas a la vez. ¿Por qué? Pedimos una disculpa, porque debemos incluir a los que dejamos en el camino. Hablaba de una inclusión. Acá no. Acá hablaban un discurso de 18 años de un resentimiento social que nos engañó para tener este desorden de país. ¿Qué está pasando? ¿Dónde quedan esos diálogos? No quiero decir que sea manera estadista, no, porque en alguna ocasión, dando alguna plática de mecanismos en la ciudad de Parras, tomo como ejemplo la narrativa oficialista y me preguntan, ¿por qué? Digo, bueno, pues como en la familia, igual en la familia existen esas narrativas, debemos de recambiarlas. Y en este sentido, al terminar ante la persona que me hace esa pregunta, me dijo, bueno, pues mire, yo le dije, ni comparto la filosofía de la derecha, ni soy de la filosofía derecha, ni soy de la filosofía izquierda. Punto. En la cuestión se usted dice de la vida nacional, pero en la vida familiar igualmente. Yo no puedo decir que sea machista o sea feminista, simplemente que trato de ser. Y eso es una cuestión de motivo de que debe ser la congruencia. Aunque para ser congruente pesa. Es decir, vamos a ser colaborativistas. ¿Por qué no tomar esa bandera de la filosofía colaborativa, de la filosofía sistémica, en donde podemos ir localizando los puntos medulares de discrepancias, vamos a decir, de diferencias, de necesidades, para poder lograr? Lo que pasa, pues la persona se molesta, hay ocasiones que por los que gritan con inseguridad y reclamos, pues ¿qué pasa? Pues vamos a seguir avanzando, pero ¿qué pasa si seguir avanzando? Se empiezan a desquebrajar las unidades familiares, son las unidades organizacionales. Por eso, bueno, cuando uno se ha hecho, vamos a decir, lee la norma ISO y ve las organizaciones, esas empresas que son socialmente altamente responsables, ven todos, pues implica todo un cambio cultural, un cambio organizacional, un cambio que lo que necesitamos en este país urgentemente, antes de que se vayan
apapachar a los que promueven la inseguridad pública o no quieren otra vez tener los detalles de una situación de, vamos a decir, de una guerra contra el crimen organizado, pues antes de sentarse mejor pónganse a recabar la información, traten de ponerse a hablar con los actores sociales, con aquellos perjudicados que están pagando un derecho de piso para ver cómo le van a hacer para poder contrarrestarlos y ver verdaderamente las causas sociales, no implementar cosas al ahí se va. Porque para eso se necesita gente profesional, que conozca del tema. Pero igualmente se necesita gente profesional que tenga la cuestión de humildad, no que vaya a las cámaras y decir, yo soy, no, esto es una humildad, esto hay que trabajarlo. Y la humildad no lo estoy hablando como un voto de pobreza económica, ni una falta de habilidad cognitiva, sino poderse mover en las estructuras sociales para recabar esa información y saber, porque eso es el mundo del derecho colaborativo. El mundo del derecho colaborativo es la humildad, es la unión, es la empatía, no la presunción. Por eso, en este café, me gustaría externar esa opinión desde un punto de vista más neutral, que los actores o todos los actores que estamos viviendo esta situación, este clima de inseguridad en el país, esta situación de esta recesión económica, pues nos podamos sentar para ser para ambos lados escuchados. Bueno, pues no me queda más que desearles que tengan una buena noche y yo creo que próximamente nos estaremos sentando en otro café mediador. Debemos de recordar que la cultura de la paz comienza en casa. Me da mucho gusto saludarlos y sigo estando sus ojos y aprovecho para externarles igualmente los saludos que mi compañera Malena Teniente les manda y nos vemos en una nueva emisión de otro Café Mediador. Gracias.